Bueno, el día de hoy vamos a revisar el procedimiento de revisión del expediente técnico, que es el artículo 177 del reglamento, que es solamente un párrafo de aproximadamente 8 líneas, que no dice mucho, solamente dice que se tiene que presentar, que se tiene que revisar, se tiene que mandar a la entidad, y después de eso no te indica qué más se debe hacer. O sea, hay un gran vacío de cómo se debería continuar o proceder respecto a este párrafo, a este artículo que se agregó en el año 2019, 18, no, si no recuerdo. Antes no existía, antes por parte del contratista, del residente y supervisor, hacían un informe de compatibilidad, le llamaban ellos. Hacían un informe de compatibilidad y lo presentaban a la entidad, como quien advirtiéndole a la entidad que ya existían deficiencias en el expediente técnico que debían ser resueltas. Y bueno, en vista que la normativa va cambiando y va agregando nuevas cosas, se adicionó a esta revisión del expediente técnico, ¿no? Bueno, yo no he revisado nunca el Rule Code, pero me parece que este procedimiento ya existía mucho antes, ¿no? En la época de los 90 existía el Rule Code, y en el Rule Code sí estaba este procedimiento. Ahora, hay que recordar también que el reglamento en sí no es una norma de procedimientos de cómo se deben hacer tales o cuales cosas. Es solamente una normativa legal que tú debes cumplir, que tiene consecuencias y tiene, digamos, repercusiones en el contrato. Entonces, para este tipo de cosas, digamos que internamente, agarrando la normativa legal, debemos hacer nuestros procedimientos internos, ¿no? Como lo viene haciendo la entidad, ¿no? Entonces, adelante, por favor. Siguiente. Ya, bueno, el flujograma de, digamos, el procedimiento normativo indica que se tiene que hacer primero una evaluación, ¿no? ¿Cuál es el plazo de la obra? Entonces, si se pregunta, ¿no? ¿El plazo contractual es mayor a 120 días o es menor? Si es mayor, el contratista tiene un plazo de 30 días para hacer su informe técnico, se lo presenta al supervisor e inspector de obra, y este supervisor e inspector de obra cuenta con 10 días, y en 10 días se manda a la entidad. Después, ¿qué pasa? No te dice nada más el reglamento, ¿no? En la segunda decisión sería si es menor a 120 días, ¿no? O igual a 120 días, 4 meses de duración, ¿no? En ese caso, el contratista cuenta con menos tiempo, con solamente 15 días para hacer la revisión. El supervisor cuenta con 7 días para verificar, revisar, pronunciarse respecto a este informe y sobre lo que él también evidencia en el expediente técnico, ¿no? Y de igual forma, lo envía a la entidad y después hay un total vacío que no se sabe qué sigue, ¿no? Por favor, adelante. Bueno, esta parte ya la hemos visto en la clase, en el conversatorio pasado, y es cuáles son las cualidades de un expediente técnico de obra bien formulado, ¿no? Entonces, no vamos a repetirlo, solamente vamos a recordar que tiene que ser suficiente, coherente y técnicamente correcto, y la opinión de la 69 de 2021, que es muy importante que se pueda leer en toda ella, para el área de ejecución y también para el área de diseño, ¿no? Que el área de diseño pueda, digamos, hacer suyo esta opinión y pueda sacar un expediente que no, digamos, esté 100% sin errores, ¿no? Porque al final todos tenemos en sí, somos imperfectos y nunca vamos a generar algo que no tenga deficiencias, ¿no? Pero tratemos de evitar que sean las menores y tratemos de evitar que sean, quizás, que no sea por una falta de cuidado en la elaboración del expediente técnico, ¿no? Buscar de ver todos los escenarios, tratar de solucionar todas las cosas, tratar de pensar en todas las posibles implicancias y plantear una solución al problema, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, un proceso clave de este procedimiento del artículo 177 es que el supervisor de obra
es el hombre, digamos, clave en este procedimiento. ¿Por qué? Porque él es el que defiende los intereses de la entidad y su informe de él debería ser, digamos, debe tener un mayor análisis, debe, como él cuenta con especialistas, debe hacer una revisión más integral. Se debería quizás en este momento de la revisión del supervisor analizar si todo lo que está incluido en el expediente técnico se puede realizar o si no hay nada, tratar de que no se escape nada de las consultas o de las observaciones que se hacen y tratar de ver también algunos detalles, ¿no?, constructivos, revisar esas cosas, porque a veces solamente nos enfocamos en el plano constructivo y no revisamos ni las especificaciones técnicas, ni la memoria, ni los documentos de diseño, ¿no? Solamente se enfocan en los planos, en indicar, ¿no? ¿Sabes qué? Falta tal material, falta tal equipo para hacer el trabajo, y la verdad que si eso falta, esa es responsabilidad del que formula la oferta. Porque yo, al hacer mi oferta en el proceso de selección, como contratista, a mí me dicen que yo tengo que ofertar y yo tengo que considerar todo lo que sea necesario para hacer esa partida, ¿no? Si en el análisis de costo unitario del expediente técnico faltó una maquinaria o faltó algo, eso no libera al contratista de su deber o su responsabilidad de él haber considerado esa maquinaria o ese material o eso que faltaba, ¿no? Caso distinto es que no está dibujado en los planos, ¿no? Si no está dibujado en los planos y él no lo colocó, digamos, por ejemplo, en el caso de un proyecto de Aurelio, no consideraron los dowels. No consideraron los dowels y no consideraron la canastilla para soportar los dowels. Entonces, no consideraron la canastilla para soportar los dowels. Entonces, solamente dibujaron la losa de concreto, como estas son las juntas, y en la junta van dowels. Pero no dijeron cómo va a ir soportado el dowel. No dijeron si el encofrado va a ser con máquina pavimentadora, que va dejando los dowels en el concreto. No dijeron nada, solamente dibujaron el dowel y dijeron ya que se sostenga en el aire, ¿no? Que iba a levitar el dowel, y entonces esa sí era una deficiencia, ¿no? ¿Cómo vas a retener el dowel en la distancia que se requiere, la mitad de la losa, para que se pueda hacer el vaciado? Entonces, en este caso, nuestro supervisor es el llamado a revisar adecuadamente el expediente técnico, porque el contratista, digamos que si él ve que el proyecto tiene muy corto plazo, lo que va a generar él es que premeditadamente va a evitar consultar algunos aspectos que él lo ve como una oportunidad de más adelante consultarlo para ganar un mayor plazo. No lo va a consultar, premeditadamente lo va a hacer. Entonces, es importante que nuestro supervisor haga esa revisión, ¿no? Tenga un poco más de tiempo para revisar y como tiene especialistas, lo pueda realizar y pueda tener un mayor sustento. El caso del inspector es un poco más complicado porque el inspector somos uno de nosotros acá de la oficina que tiene un montón de carga y a veces solamente es una persona que no tiene todas las especialidades que se ven en la obra, ¿no? Y es más complicado que le pueda dar solución o un análisis mayor, ¿no? Entonces, en ese caso, quizás cuando el inspector está en obra, sería bueno que el expediente se pueda revisar, ya sea en el área de diseño, el área de calidad y el área de ejecución, se pueda hacer una pequeña revisión del expediente y se pueda detectar estas falencias para, digamos, ya adelantarnos a las situaciones que pueden darse y buscarle una solución, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, digamos que ya el párrafo del normativo te dice que se presenta la entidad y luego ya no te dice nada más. Entonces, lo que quizás hemos estado haciendo así de manera, digamos, por buena fe o digamos de manera proactiva, ha sido enviar este informe técnico al proyectista para que él nos pueda dar respuesta. Pero ahí el problema es que el proyectista a veces no responde y se genera otro retraso más y seguimos esperando que el proyectista responda y como, bueno, les mencioné en la clase, el conversatorio pasado, es importante que se le pueda dar un plazo al proyectista para que responda, teniendo en cuenta que muchas veces él no va a responder y va a omitir esta función que se le asignó, ¿no? Entonces, una vez que nos llega el informe técnico, de igual manera debemos revisarlo
Y nosotros como coordinadores elaborar un informe desde nuestra perspectiva y traduciendo lo que dice la obra y quizás no está bien expresado en los papeles, ¿no? Muchas veces, digamos, en palabras lo podemos decir bien bacán, explicado el problema, pero llegado a hacer el informe, tenemos dificultades para expresar lo que pensamos en palabras. Entonces, es un problema de comunicación y bueno, es bien complicado también por por las profesiones que hemos elegido y también porque a veces hay dificultades, ¿no? Entonces, debemos tratar de traducir lo que está en el informe de revisión del expediente técnico, aclararlo y encaminar la consulta de ocurrencias de obra, porque en el informe de revisión del expediente técnico también se ponen ocurrencias de obra, prestaciones adicionales de obra, y a veces algunos supervisores comentan algunos riesgos, no todos, pero algunos sí lo hacen. Entonces, lo ideal es que las ocurrencias de obra, las consultas, se puedan categorizar cuáles son las más relevantes, las que modifican mayor alcance, las que son más, digamos, las que son de mayor urgencia a resolver. Sería en este caso que se haga una matriz de las ocurrencias y ver cuáles están dentro de la ruta crítica, cuáles afectan el mayor alcance, digamos, afectan en el presupuesto la mayor cantidad del presupuesto, y también ver cuándo se debería tener una respuesta antes de que inicie el proyecto, ¿no? Lo ideal es eso. Hay que tener en cuenta que no se debe esperar que salga el informe de revisión para hacer una consulta de obra, ¿no? Si ya se tiene desde el día 1 o 2 consultas, es mejor que en ese momento se haga y en el informe también se mencione, pero no tenemos que esperar que se haga el informe recién para hacer la consulta. Las prestaciones adicionales de obra, ¿no? También deben mencionarlas, las posibles prestaciones adicionales de obra, y también, como buena práctica, el supervisor debería mencionar cómo considera él que se debería dar esa solución, ¿no? Y los riesgos, analizar los riesgos, porque el reglamento también señala que el supervisor de obra debe periódicamente, semanalmente, si no me equivoco, semanalmente anotar en el cuaderno de obra el estado de los riesgos. Pero si ustedes revisan el cuaderno de obra, en ninguna parte hay una gestión de riesgos como tal, ¿no? Entonces, él tiene que analizar si hay nuevos riesgos y, digamos, dar respuesta a esos riesgos con las 5 formas de evitarlos, que son escalando, digamos, derivándolo a una entidad que pueda responder, evitándolos, cambiando el diseño, transfiriéndolos, puede ser un adicional, mitigándolos también con un adicional, o aceptándolos, ¿no? Los riesgos también pueden ser positivos o negativos, pueden ser oportunidades o pueden ser, digamos, amenazas para el proyecto, ¿no? Entonces, todo esto de aquí debe ser realizado por nosotros como coordinadores. Debemos analizar y todo eso para poder tener, digamos, las cosas claras durante nuestro proyecto y poder avanzar sin mayor retraso, porque al final lo que siempre nos demora es la indefinición, no tomar las decisiones en el momento oportuno. Seguimos pateando el problema hacia adelante y nunca se soluciona, ¿no? Entonces, llegado el momento, el contratista te dice, oye, yo te pregunté esto y así no me respondes. Además de las, digamos, responsabilidades que vas a tener por no haber gestionado en su momento, el proyecto se va a dilatar y se va a demorar, ¿no? Y se va a generar más problemas de lo que ya tenías, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, he colocado algunas casuísticas, ¿no? que algunas opiniones del OCE mencionan, y es sobre qué sucede, ¿no? A veces en una obra, digamos, se está trabajando hasta el día 20, tiene 120 días de plazo, 150 días de plazo tiene, hasta el día 20 estás trabajando y el día 21 te paralizan la obra o te suspende el plazo por X motivos, ya sea una interferencia, un suministro que nunca llegó, o nunca instalaron la luz, el agua y no pudiste avanzar.
digamos, es un tema hipotético. Entonces tú paralizas la obra y paralizas los contratos, pero esta opinión del año 2019, la 156, te indica que las suspensiones de plazo no paralizan los trámites administrativos. O sea, si tú tienes 50 días de plazo y paraste el día 20, igual el residente de obra, el contratista, tiene la obligación de hacer la presentación del informe de revisión al día 30. Así está suspendida la obra, así está paralizada. Y lo mismo aplica para adicionales, lo mismo aplica para revisión de, digamos, otros trámites administrativos que se tengan más, ampliaciones de plazo, todo. O sea, la suspensión no paraliza los trámites administrativos. Se tienen que seguir procediendo, ¿no? Siguiente, por favor. Esto también es muy importante, ¿no? A veces tenemos la idea de que si no se mencionó en el informe de revisión del expediente técnico, entonces más adelante no lo pueden preguntar. Y esto es un error porque este pensamiento viene del año 2018-17, donde el reglamento sí señalaba eso, que el contratista debía hacer la diligente revisión del expediente técnico. Pero el legislador se dio cuenta, o el OCE se dio cuenta de que el que elaboró el expediente técnico no es el contratista. Entonces, él también no le puedes pedir diligencia si tu expediente está mal hecho, y no le puedes pedir que revise algo que quizás él siempre menciona que él no es proyectista y todo esto, ¿no? Entonces, es una formalidad, digamos, pero es algo que él tiene que realizar, pero digamos, prácticamente él no lo va a hacer de forma acuciosa, ¿no? Como les comenté, él premeditadamente puede dejar ciertos aspectos ahí sin preguntar, esperando una oportunidad por si se atrasa en la obra o por si le falta plazo, preguntar en su momento, generarse más tiempo y tener una ventaja, ¿no? Entonces, esta parte de aquí, en caso el contratista no haya mencionado el adicional de obra en la revisión del expediente técnico, sí corresponde que nosotros, en el caso de que ya haya pasado más tiempo y se mencione que hay un adicional y este no estuvo en el informe, igual se debe tramitar, porque hay que recordar que el adicional es necesario. Esa característica sí o sí tiene que siempre tener un adicional. Es necesario para cumplir con la finalidad pública del contrato. Entonces, que no esté mencionado en un documento no quiere decir que no se deba hacer, sino que se tiene que sí o sí hacer, porque esa es su característica. Cuando un adicional no es necesario, en realidad no se debe hacer, ¿no? O sea, a veces queremos camuflar requerimientos adicionales o pedidos adicionales como un adicional, cuando no lo podemos hacer. O sea, desde ese punto hay que pensar, ¿no? Este requerimiento adicional contribuye a que yo cumpla con mi finalidad pública. Eso es también bueno preguntarse, ¿no? ¿Sí o no? Si no cumple, no hay que buscarle la manera, la forma, sino después nos podemos meter en problemas. Eso es básico que se tenga siempre en mente, ¿no? Que no podemos cubrir con adicionales cosas que no se previeron y que eran accesorias a la finalidad, ¿no? Que no se previeron y eran accesorias a la finalidad. Siempre hay que buscar que el adicional sea para alcanzar el objetivo del proyecto, por algo que no sea, por una deficiencia o por una omisión, pero nunca para cubrir un pedido adicional solamente para, digamos, hacerle un enchape en oro al proyecto, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, a mí me preguntaron, un vecino vino y me dijo: ingeniero, ya que van a hacer la pista, ya que van a hacer las veredas, ¿por qué no, como forma de realzar la obra, le colocamos en el separador central luminarias tipo como hay en San Isidro y en Surco y en Miraflores? De arranque le dije: señora, lo siento, pero la finalidad del proyecto no es esa y no lo puedo incluir. Yo no puedo incluir algo que no van a contribuir con la finalidad de mi proyecto. Quizás lo dije con otras palabras más suaves, ¿no? Para tratar de explicarle que no lo podía incluir y que lo gestione de otra forma. A veces también hay que torear a la gente para que vean que desde nuestra parte estamos haciendo lo posible por solucionar su problema, pero hay cosas que también escapan de nuestras actuaciones como funcionario público, ¿no? Porque en caso se haga eso, digamos, se apruebe un adicional que no correspondía, esto va a conllevar un plazo adicional y la Contraloría o el AOSI que tenemos aquí en la oficina nos va a sancionar, ¿no?
Siguiente, por favor. Siguiente. Allá. Esta parte de aquí es algo que yo estoy considerando que, viendo nuestros RTMs, considerando algo que está faltando, ¿no? O sea, nuestros requerimientos técnicos mínimos y términos de referencia transcriben el párrafo 177, el párrafo de 8 o 7 líneas, lo transcriben en nuestro RTM y solamente ponen que se cumpla tal, las fechas nada más. Pero no te dice nada más. Entonces, como les comenté, ¿no? El reglamento no te va a decir cómo tienes que proceder, cómo tienes que revisar, qué fórmula tienes que usar. No te lo dice. Entonces, es oportuno que nosotros digamos, bueno, este es mi punto de vista, quizás podamos en esta reunión ampliar más, es que te sugiere que se ponga una estructura en donde primero, digamos, yo he puesto en el orden de prelación que señala el reglamento para las obras por suma alzada. Pero al final, en el día a día, siempre revisamos de esta forma. Uno es planos, ¿no? Compatibilizar los planos. Sin el plano de arquitectura con el plano de detalles, están conversando lo mismo, ¿no? Y si están conversando lo mismo, y que no falte la información. Eso es revisar que sea suficiente, coherente y técnicamente correcto. Especificaciones técnicas. Analizar los procedimientos constructivos y determinar si son realizables. Por el caso, creo que en el caso de Sonia, por ejemplo, le ha tocado que la señalética le dicen que es de sustrato de aluminio y parece que embebida con plástico, no me acuerdo, algo así. Con fibra de vidrio, o sea, el sustrato embebido con fibra de vidrio. Y eso no hay en el mercado. Incluso el manual de carreteras te dice solamente que son sustrato o lámina de aluminio, no hay otra más. O otros más, ¿no? Pero no es que tienes un sustrato de aluminio y lo vas a embeber con fibra de carbono, ¿no? O fibra de vidrio, ¿no? O sea, no existe eso. Lo otro es la memoria descriptiva, ¿no? Analizar las metas del proyecto, la coherencia entre los estudios básicos con los parámetros de diseño usado, ¿no? Por ejemplo, el parámetro digamos, algo así como un edificio, ¿no? Te dicen que la capacidad aportante es de 1. Pero cuando ellos han 1, capacidad aportante última es 1, pero ellos han trabajado con 3. O sea, el 3 es la capacidad de capacidad aportante normal y la capacidad última es dividido entre 3, ¿no? Hacen un factor que divide entre 3. O sea, estás trabajando al límite, o sea, estás haciendo nada conservador, ¿no? O sea, y digamos que si pasa eso, o sea, si en el estudio básico dice una cosa y en la memoria o en los parámetros de diseño usado dice otra cosa, eso es primordial que se revise, ¿no? Si la concepción del diseño está bien dimensionado. Y el presupuesto, quizás analizar la coherencia entre las cotizaciones, los análisis de costos unitarios y los demás documentos del expediente técnico. ¿Para qué? En el presupuesto, ¿para qué revisar las cotizaciones? Para revisar si es que no hay materiales que llegan en 5 o 6 o 4 o 3 meses, ¿no? Revisar si el tiempo es suficiente para cumplir dentro de la obra. Análisis de costos unitarios, ¿no? Que sea que el análisis de costo unitario que se ha propuesto, digamos que preliminarmente cumpla pues con lo que se ha señalado, ¿no? Que no falte nada, que no falte ninguna actividad. No materiales, ¿eh? Sino actividades, ¿no? Que no falte actividades por hacer. Que no sea una actividad que no estuvo contemplada, como el caso que les comenté, el soporte de los dowels que no estuvieron contemplados. Entonces eso genera pues que sea un adicional, ¿no? Y también analizar los riesgos, ¿no? Identificar nuevos riesgos, determinar la probabilidad de ocurrencia o desaparición del riesgo. Y quizás en este punto también sería bueno analizar los riesgos ya del proyecto que en sí están y ver si ya han sido mitigados, si ya desaparecieron o si ya fueron totalmente aceptados por el proyecto, ¿no? Siguiente, por favor. Ya bueno, y el logro esperado, ¿no? Con esta revisión del expediente técnico es tener una solución oportuna de las consultas, contar con alternativas de solución a las deficiencias y omisiones del expediente técnico e identificar nuevos riesgos que quizás el proyectista, en su afán de avanzar o entregar un producto, no pudo revisar o no tuvo el suficiente tiempo de revisarlo, o fue un riesgo que estaba oculto y recién se materializó cuando se fue a construir, ¿no?
o no fue visible en ese momento, o por la sensibilidad del proyectista no se pudo determinar, ¿no? Un caso es lo que siempre pasa, es que vamos a hacer una obra vial o un parque y no hemos conversado con los vecinos, y los vecinos nos alertaron de ciertas características que ellos, de uso de ese parque o de esa vía, que nosotros no conocíamos, y entonces el proyecto no estaba contemplado de esa forma y te genera retrasos, te genera adicionales o cambios de rendimiento, ¿no? Y entonces, bueno, digamos que entre este artículo 177, yo considero que cuando hicieron este artículo pensaron en algo como esto, ¿no? La interacción entre la entidad, el contratista y el supervisor, ¿no? Para traer la experiencia de construcción de nuestro contratista, que supone que él tiene experiencia construyendo cosas y tiene mucho expertise, nuestro supervisor como área técnica y asesor, y la entidad como velando por los intereses de la sociedad, ¿no? Entonces, esta interacción, si es adecuada, si es bien gestionada, si están todos alineados, generaría, ¿no?, que brindemos soluciones con prontitud a las indefiniciones del expediente técnico, que analicemos las estrategias de respuesta a los riesgos y definamos posiciones con una anticipación superior para no llegar a un momento de indefinición que genere una ampliación de plazo, ¿no? Bueno, creo que eso es todo, creo. Sí, eso es todo. Bueno, muchas gracias. Bueno, en esta parte quizás tengan consultas o opciones de mejora, porque como les comenté, esa estructura de planos, especificaciones técnicas, memoria, presupuesto y riesgos, le hemos sacado del reglamento de las obras de suma alzada y cómo más o menos se debería revisar, y qué otro, ustedes ya también han revisado ese tipo de trámites, qué otro aspecto consideran que se debería plantear, ¿no? Está claro, siempre. Primero agradecerte por la disposición y de verdad que ha estado todo clarísimo. Tengo una parte de consultas. La primera es el informe del expediente técnico genera consultas de por sí. O sea, el informe se tramita como una especie de consulta o no necesariamente. En la práctica deberíamos tramitarlo como una consulta, porque él está preguntando indefiniciones, y es ideal que cuando él anota en el cuaderno de obra que se está entregando el informe de revisión, deberíamos ya nosotros encauzarlo como una consulta. Dice, el supervisor dice, ¿sabes qué? Estas partes que tú me has mencionado en tu informe, ya ponlas como consulta en el cuaderno para tramitarlas a la par, ¿no? Cosa que cuando llegue el informe se le consulta y se da la respuesta pertinente, ¿no? Tratar de ser siempre un poco proactivos. El reglamento no lo menciona, solamente es un párrafo y te dicen entrega a la entidad, pero no te dice cómo proceder, ¿no? Entonces, quizás debemos ser un poco más proactivos y decirle a nuestro supervisor, oye supervisor, estas partes que son consultas, por favor, que nuestro residente lo anote en el cuaderno de obra y tramítalo a la par, como ingresas el informe, a la par tramita la consulta ya para tenerlo claro. Lo ideal es no esperar ese tiempo, ¿no? O sea, si ya se supone que ellos van a hacer un informe, quizás desde el día 2, 3, 4 ya anotar el hecho para la consulta, ¿no? No esperar hasta el informe, porque tío, son 30 o 15 días, más los 10 o 7 días del supervisor. En un caso son 40 y en el otro son 22 días, o sea, es un montón de tiempo, ¿no? Que te quita, que tú quizás ya estás haciendo la obra vial, ya estás excavando todo, ya tienes todo cortado y vas a querer pavimentar y dices, oye, un momentito, faltó que me respondieran esto, ¿cómo procedo? Ah, me aguanto, me paro la obra, ¿no? Ya. No, es el inicio de la obra, O sea, a partir del inicio de la obra se mira cuánto dura tu obra. Si dura 120, tienes 15 días el residente tiene 15 días. Si dura más de 120, 121 días, el residente tiene 30 días para hacer ese informe. Hasta 30 días, claro. Antes lo puede presentar, pero conociéndolos, quizás se pasen incluso más de eso.
El reglamento no te señala, hay una parte del reglamento que indica que si no se absuelve la consulta, pero es cuando el supervisor no responde. En este caso, quizás no tendríamos que analizarlo con los abogados también, es que al final el contratista se hace responsable de la calidad del proyecto y lo que tendría que hacer por velar por esa, digamos, por esa responsabilidad y que tenga una buena calidad el proyecto, podría repetir la consulta y solicitarle explícitamente que lo eleve a la entidad porque no está conforme con lo que el supervisor respondió, ¿no? Pero también depende muchas veces pues, de nuestros supervisores si son dables a dar o no atender, ¿no? Entonces lo último que puede hacer es mandarlo a la entidad, ¿no? La entidad analizar y dar respuesta, ¿no? Claro, por ejemplo, en el caso de Navarra, por ejemplo, no había definido muy bien el tema de los árboles. Entonces hablamos con José Luis, hicimos la consulta al proyectista de Áreas Verdes, le dijimos cuánto es la altura del árbol, cuánto es el tronco, cuánto es el diámetro del tronco, porque no dice en el expediente, porque pueden ir a la obra y me pueden colocar un tallito, o sea, no había nada, no estaba especificado. Entonces me dijo, en primera instancia nadie te impide ser proactivo, ¿no? El reglamento no te impide ser proactivo. Entonces, hicimos la consulta directamente como inspector, le mandamos al proyectista, respondió y le aclaramos al contratista, oye, esto va a ser, así tienes que hacer tus arbolitos. No se cambió nada porque al final el costo que estaba cotizado por el árbol era el mismo del que se iba a colocar con 2 metros de altura y 5 centímetros de tronco, ¿no? Entonces, se puede hacer, ¿no? O sea, siempre viendo que no se rompa el equilibrio económico-financiero, ¿no? Porque si tú le vas a absolver algo, ordenar algo, y él ve que le va a costar más, te va a pedir un adicional, ¿no? Te va a pedir un adicional de frente. Sí, ¿otra quizás? Sí. El análisis de este informe de expediente técnico también incluye, por ejemplo, el análisis de stock de materiales. Por ejemplo, si se ha pedido caucho, por ejemplo, el pata puede poner que no hay en stock y va a demorar 3 meses importar o los juegos o algo así. Claro, por eso es importante que, como mencioné la estructura, así, esa estructura, digamos que yo considero que se debe usar, en esa parte de cotizaciones, ahí él debe preguntar, ¿no? O hacer las consultas, o determinar, o decir, ¿no? ¿Sabes qué? Estos materiales de aquí no van a estar en tal fecha porque ahorita no hay stock, no se producen en el país, son importados. Y por lo tanto, entidad, te pido que tomes en cuenta esto y me digas si puedo cambiarlo por otro material o me mantengo en el material y se asumen las consecuencias de que no van a estar y transamos, hacemos un convenio o acordamos que yo acabo la obra al 100% en el día 90, pero esa partida no la voy a poder terminar y te pido que por favor el plazo que te tome de más me lo perdones como penalidad. Y yo cuando tenga el caucho vengo, lo instalo y me recesionas la obra. ¿Sería eso una solución? Podría ser. Y bueno, también depende de cómo está considerado, ¿no? En el expediente técnico. Quizás en el expediente técnico sí está la cotización, sí está considerado en el plazo y digamos, está incluido dentro del plazo que esa partida va a durar 3 meses desde su compra. Está considerado en el mes 1 la compra y en el mes 4 está para instalar y la obra dura 5 meses, ¿no? Entonces, no tendría razón de ser pues su consulta, ¿no? Salvo que por factores externos la importación se demore más, que tampoco depende de él, ¿no? Es un tercero el que participa, son factores externos, el costo más caro de los contenedores, problemas internacionales, lo que pueda hacer, ¿no? Porque al final no viene de acá, ¿no? Pero tiene que analizar caso por caso para tratar de dar la solución que trate de afectar en lo mínimo a todas las partes involucradas, ¿no? ¿Y Tomás? ¿Cuál es el sobre los criterios de diseño del proyectista sobre el expediente técnico? O sea, me refiero, por ejemplo, o sea, hasta qué punto el contratista puede, en el informe, o sea, emitir una opinión sobre los criterios de diseño del proyecto. Un ejemplo, sí. El tema de los parques de vecinos. Creo que tú también estás viendo por ejemplo, el sistema riego tecnificado, ¿no? Se ha planteado un diseño de una manera, ¿no?
pero en el caso, por ejemplo, del contratista que está viendo el parque de Cerezo, o sea, para el pata ese diseño no va a funcionar, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto él puede solicitar variar el diseño? Pero para mejora podría funcionar. O sea, si ya, supongamos lo mismo que pasa con todo el parque, usted que anima desde la última también, el sistema simplificado de riego, utilizan un sistema de esta batería, no puede nombre de colaborador. Pero el contratista ha visto, su primerista ha visto que no es posible y que no funciona. Entonces, él como alternativa de mejora ha hecho una conexión con un servicio que va un poco adicional y ha sido un tema de mejora y hay una pregunta. Claro, él puede mejorar las características del proyecto, pero a lo que va Claudio es que, o sea, el diseño en sí no funcione, ¿no? Claro. Depende de la actitud del contratista, ¿no? Hay contratistas que dicen, yo no soy proyectista, yo me ganó mi obra, yo construyo tal como está. ¿Funciona o no funciona? Yo he comprado los materiales que me has indicado, yo he puesto tal como tú me has indicado, he hecho las pruebas que tú me has indicado y al final lo que tú me has dicho no funciona. Yo te puedo demostrar con documentos, fichas técnicas, pruebas, todo que no funciona. Entonces, ese es uno, ¿no? Es ir a hacer y cumplir tal como dice y, digamos, puede o no puede funcionar el planteamiento, puede estar bien o puede estar mal. Y esa es una forma de afrontar al contratista, ¿no? La otra es la que posiblemente sea del contratista, es que él proactivamente haga un recálculo y haga la consulta y diga, ¿sabe qué? Esto no funciona, te pido un adicional de obra, porque no va a funcionar. También puede ser de esa forma. Lastimosamente, pues estos proyectos son muy cortos y para hacer un adicional corre mucho tiempo y después el problema con el riego es que los equipos en sí, como mencionaba el especialista, no son producciones del país y tienen su tiempo de importación, ¿no? Imagínate, han sacado 4 parques, los 4 parques tienen el mismo sistema de riego. El proveedor nacional no tiene un stock, pues pensando que van a ser 20 o 30 parques en Lima, ¿no? Parques en Lima usualmente hacen 3, 4, ¿no? Pero si hacen a la vez en un mismo distrito y en las mismas fechas unos 4 parques, va a haber un problema de escasez, pues, ¿no? de materiales. Entonces, igual, lo ideal es que el método de solución que se va a plantear desde el expediente, pues, no digamos que trate de mitigar o transferir todos los riesgos a la parte que le corresponda, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo no podría transferirle el riesgo al contratista, ¿no? De que mi diseño funcione o no funcione, ¿no? Este tema no es sin hacer alusiones personales a nadie, por si acaso, porque es tema de lo que yo pienso, ¿no? O sea, yo no podría transferir la responsabilidad a un tercero de un planteamiento que yo estoy colocando, ¿no? Porque se supone que yo le digo, haz tal cosa para que esto funcione. Entonces, si él lo hace tal y tal como dice, y si no funciona, no va a ser responsabilidad de él, pues, ¿no? Podría, como digo, si es proactivo, va a pedir un adicional de obra para hacer tal cosa. Ahora, el problema va que estos parques tienen un problema de operación y mantenimiento, porque si se ponen estas bombas, digamos, estas casetas, estas cisternas, para tener presión constante en la red de ese riego tonificado, a la larga la municipalidad nunca lo va a usar, porque va a ser un elefante blanco. Entonces, quizás debemos ser más, ¿cómo les podría decir, no? Dar la solución que corresponda al problema que corresponda, ¿no? Y la condición que corresponda, ¿no? Si no se va a poder hacer el riego porque la municipalidad no tiene plata para pagar, lo más sano es no colocarle, ¿no? Por último, ¿no? O reducir la partida, ¿no? Si el contratista dice, ¿sabes qué? No voy a poder hacerlo. Una es reducirla, no hacerla, adicional. Ahora, ¿cómo reduces la partida sin afectar ¿cómo se llama esto? La finalidad del contrato, ¿no? Pucha, que es problemaza. ¿Cómo compruebas que quitando eso de ahí cumples con la finalidad del contrato? O sea, es un problema bien espinoso eso, así que eso deberíamos ver entre abogados, ingenieros, arquitectos, juntarnos y ver cómo solucionamos. Es un tema de compromiso, profesionalismo, de ética, por el tema de que si un contratista encuentra algo que no va a funcionar, como mencionas tú, que
lo hacen constantemente. Hay algunos que son así. Pero hay otros que sí, claro. tenemos que mejorar, hacer la consulta, debería tramitar como consulta. Claro, porque para que vean la mejora, pero bueno. Claro, porque al final cuando hagan las acciones de control van a preguntarnos por qué este proyecto no funcionó, ¿no? Y en ese caso nosotros vamos a decir, bueno, compramos lo que decía, hicimos las pruebas que correspondían, pero no funcionaba el sistema, pues. Entonces al proyectista le van a decir, bueno, responda por qué planteó eso, ¿no? Entonces, un poco complicado ese tema, ¿no? Es medio fregado. ¿Sí, Marielita? Como dice el expediente, etcétera, pero ya cientificado durante, antes incluso de la ejecución de la obra o durante, que instalándola como se indica, una vez que haga las pruebas, no debe ni siquiera funcionar. ¿Cómo sustenta que me estás diciendo con esa parte de la finalidad? Claro, ese es el problema, ¿no? ¿Cómo sustenta la reducción? Un poco medio complicado, porque ¿cómo sustentas que o sea, si se supone que lo pusieron porque cumple con la finalidad del contrato, ¿cómo lo sacas? O sea, hay un poco para analizar y ver qué se puede hacer, un poco de magia quizás. Sí. Una rampa vehicular de la empresa AIS que está sobredimensionada. Quiere decir que el fin de mi obra es poner, no sé, concreto de 280 que y ellos tienen pues con fibra, tienen cosas, pero está mejor especificado. Entonces lo que se ha hecho es, la empresa ha mandado una carta indicando que no se toque la zona porque están con ciertas características mucho mejores a las que nos vamos a colocar. Pero en ese caso se ha pasado como reducción de el objetivo del proyecto vial es un poco más fácil, ¿no? Porque te dice mejorar la transitabilidad vehicular, ¿no? Entonces, si tú vas allá en la vía y determinas que el pavimento que está existente es mejor o está en mejores condiciones que lo que vas a poner tú, la condición de transitabilidad se mantiene, ¿no? O sea, en realidad, si ese pavimento está adecuadamente, podrías usar la opción de no ejecutarlo directamente y menor metrado. Bueno, es lo que considero yo, no sé cómo podría ser menor metrado, no hacerlo, y lo otro es reducirlo, ¿no? Indicando que, bueno, el pavimento que existe es necesario y se tuvo una omisión de hacer un análisis mayor de las características del pavimento, ¿no? Porque en realidad cuando tú vas a plantear la renovación de un pavimento, lo que haces un relevamiento de fallas. Y hay unas formulitas donde tú pones cuántas fallas hay, cuántas en un pavimento, y dices, ah, no, este pavimento ya superó su vida útil, toca renovar, toca refaccionar, ¿no? Entonces, si ese pavimento de ahí está en óptimas condiciones, en realidad no se debió ni siquiera considerar su demolición. Análisis de fallas, claro, y ver que ese pavimento no tiene ni una sola falla y encima es mayor lo que nosotros vamos a colocar, tiene mayores características, no sería necesario demolerlo, ¿no? Y peor, generando un problema social porque el vecino no quiere ni quiere hacer. Si le dice, porque, o sea, nosotros como personas, siempre que obtenemos algo, queremos algo mejor, ¿no? O sea, tenemos un carro que nos hemos comprado con un esfuerzo, un carro, un Yaris, y al siguiente queremos comprar un Audi, no sé, o un Toyota, o no sé, o un Mercedes-Benz, ¿no? O sea, siempre queremos algo mejor, ¿no? Y está dentro de nuestra digamos, nuestra naturaleza, ¿no? Siempre queremos vivir mejor o tener cosas mejores. Entonces, si él tiene un pavimento que es superior al nuestro, y tú le pones algo menor, lo que va es... se va a generar un problema, pues, si me estás afectando. Entonces, tratemos siempre de ir a campo y esas cositas pequeñitas ir revisándolas poco a poco, ¿no? También queda como experiencia, ¿no? Y quizás para el siguiente ya no nos va a pasar, ¿no? Bueno, creo que eso sería todo, ¿no? Sería todo, ya no hay... Ya, bueno, pues siempre gracias por la participación, ¿no? Y lo bueno es que tenemos casos prácticos hasta para regalar. Hasta para regalar tenemos.